Roma parecía ser la dueña del mundo. Su imperio se extendía desde Escocia hasta el Sahara. Su ejército controlaba 3 continentes. 50 millones de personas vivían bajo sus leyes. El imperio de Roma era el botín más codiciado que el mundo hubiera jamás conocido. Esta es la historia de los que harían cualquier cosa por obtenerlo. Roma, poder y gloria. La seducción del poder. Una cálida noche de primavera en el año 82 a.C. Roma lucha por controlar a uno de sus generales. Lucio Cornelio Sula, junto con 50.000 soldados, acampaba en las afueras de la ciudad con el fin de intimidar a sus oponentes en Roma. Sula es un político astuto y un general brillante. Acaba de regresar de una exitosa campaña de 1 año en el este y está acostumbrado a ganar. Se reúne con el Senado romano y exige que se le dé tierra a sus soldados como recompensa por sus conquistas. Por primera vez en la historia de Roma, un general intimida al gobierno. Los senadores se rehúsan. Lo que está en juego es el futuro mismo del Estado romano. ¿Podrá un gobierno civil controlar las ambiciones de sus generales? ¿O triunfará la fuerza bruta por encima de la ley? Esa noche Sula dio su respuesta, y la lista de sus enemigos políticos, junto con las recompensas al lado de sus nombres. Sula había tratado de persuadir a sus oponentes. Ahora prometía matarlos. Fue un baño de sangre. Miles murieron. Los esposos fueron asesinados frente a sus esposas. Los hijos en brazos de sus madres. Y aquellos que fueron asesinados a causa de esa pasión momentánea no serían nada comparados con los que fueron masacrados para robarles sus bienes. Plutarco. El reinado de terror de Sula solo duró 4 años. Pero se había sentado un precedente fatal. Un general regresó de la guerra y persuadió al ejército romano para que le ayudara a tomarse el poder. Sin embargo, 400 años antes, los romanos habían soñado con algo diferente. Cuando Roma no era sino una aldea a orillas del río Tíber, los romanos hicieron un compromiso revolucionario que cambiaría el curso de la historia. Después de vivir muchos años bajo la tiranía de los reyes etruscos, soñaban con un gobierno basado en la obediencia, la confianza y el orden. En el año 509 a.C. crearon una república romana, el primer gobierno representativo del mundo. SPQR, Senatus Populesque Romanus. El Senado y la gente de Roma fueron su lema. La república fue un intrépido experimento del gobierno comunal. Los adinerados y los granjeros pobres podían compartir el poder.
Los poderosos harían las veces de líderes romanos. Los pobres serían sus soldados. A cambio, todos podían decir cómo se debía gobernar. Los romanos sabían que el secreto del éxito de la República era un liderazgo responsable, y en Cayo Quincio Cincinnato encontraron el modelo perfecto. El Senado otorgó a Cincinnato, un granjero romano, poder absoluto para defender a Roma de una agresiva tribu local. Él aceptó el cargo y venció al enemigo. 14 días más tarde, voluntariamente renunció y humildemente regresó a trabajar a su granja. Su sentimiento de deber, sacrificio y lealtad al Estado invadieron la República. Desde entonces, la República Romana también serviría de modelo a las democracias occidentales. Todo, desde su arquitectura pública hasta sus rituales políticos, nos resulta de cierta forma familiar. Una vez al año, toda la ciudad salía a votar por sus líderes. La competencia por los consulados, el cargo oficial más importante, era intensa. Se le dice amigo a la gente que usualmente uno no llamaría amigo. Se saluda de mano, se besa a los bebés. Y lo que realmente se está tratando de hacer es lograr más caudillos políticos para verse como un triunfador. Y similar a las elecciones presidenciales, la gente cambia de lado. Algo salió mal con tu campaña. Los candidatos que quedan recurren a las habladurías. Si de algo sirve, habrá un escandaloso discurso acerca de la personalidad, crímenes, bajezas y sobornos cometidos por los opositores. Quinto. Era tarea de los senadores asegurarse de que la política no se convertiría en algo frívolo. Ellos eran los guardianes de las tradiciones romanas. El Senado romano y el americano son los más grandes de todos los tiempos. Los senadores romanos no recibían sueldo, lo hacían por el honor de servir al Estado como senadores. El Senado estaba integrado por personas mayores, ni los más veloces entre los veloces, ni los más fuertes entre los fuertes, sino los más sabios entre los sabios. ¿Por qué eran tan sabios? Porque eran mayores y tenían experiencia. Bajo su mirada cuidadosa, la joven república fomentó un sentimiento de orgullo cívico, lo cual se convertiría en la base del Imperio Romano. Su ejército voluntario llevó el poder romano a lugares inimaginables. Para el siglo II a.C., Roma era la reina del Mediterráneo. Sin embargo, bajo la superficie del éxito romano, se ocultaban serias contradicciones. Las mujeres tenían pocos derechos y nunca en las votaciones fueron tomadas en serio. Las elecciones se inclinaban a favor de los poderosos. La igualdad política nunca fue un ideal romano. Ellos vivían en un mundo de extremos. Mientras que los poderosos redefinían el significado de la decadencia, el 95% de la gente vivía en la pobreza extrema. Este desequilibrio social aumentaría la costumbre más disociadora de la República Romana: el padrinazgo. Todas las mañanas, al amanecer, los pobres se reunían en los patios de los acaudalados. Los benefactores cuidaban de las necesidades de sus clientes. Algunos necesitaban trabajo, otros consejo legal. A cambio, los clientes le prometían a su benefactor su voto cuando llegaran las elecciones.
Pero los grandes benefactores de Roma también eran los grandes políticos de Roma. Y las obligaciones hacia sus clientes a menudo opacaban los deberes hacia el Estado. La lealtad se dividió y los ideales de la República quedaron comprometidos. El conflicto entre el padrinazgo y la política terminaría explotando. Un pequeño grupo de familias pudientes controlaba Roma. Notoriamente conservadores, protegían sus propios intereses y calladamente se oponían a la reforma. Hasta que uno de ellos rompió su código de silencio. Tiberio Graco nació en una ilustre familia. Era nieto de Escipión el Africano, quien venció a Aníbal. E hijo de Cornelia, una mujer inteligente y ambiciosa que había colocado sus esperanzas en sus dos hijos, Tiberio y Cayo. Les dijo que estaba cansada de ser llamada la hija de su padre Escipión. Quería ser conocida como la madre de sus hijos. En el año 143 a.C., el joven Tiberio dejó Roma para alistarse en el ejército español. Fue un viaje desagradable. Mientras Tiberio viajaba a través de Italia, pudo ver por sí mismo cómo el país había sido abandonado por sus habitantes nativos. Y ahora, los que trabajaban la tierra o pastoreaban los rebaños eran esclavos bárbaros traídos del exterior. Pero era sobre todo la misma gente que hizo crecer la energía y ambición de Tiberio, pidiéndole que recobrara la tierra para los pobres. Plutarco. El ambicioso aristócrata había encontrado su causa. En los siglos II y III a.C., el Imperio Romano había doblado su tamaño. Los soldados conquistadores aún eran voluntarios, ciudadanos romanos pobres, dueños de pequeñas granjas. Cuando el Imperio Romano era pequeño, este ejército de ciudadanos había funcionado bien. Los hombres solo servían parte del año y regresaban regularmente a su hogar para continuar trabajando sus granjas. Pero llegar a tiempo para las cosechas se había convertido en algo imposible a medida que el imperio crecía y los ejércitos conquistaban tierras lejanas en África, Asia o el norte de Europa. Si se está prestando servicio fuera del país durante un largo periodo de conquista imperial, el resultado es que cuando se baja la espada al final de la campaña ya no hay ningún surco que sembrar porque tu hermano se adueñó de tu tierra hace años y si no es tu hermano es el arrendatario de al lado que ha expandido sus dominios. Así que ahora se tienen grandes cantidades de personas que no poseen un lugar a donde regresar. Los nuevos estados le daban a la aristocracia romana ganancias excesivas que se utilizaban en la compra de más esclavos para trabajar la tierra. Así que cuando los veteranos regresaban de la guerra, habían perdido sus tierras a manos de los poderosos y sus trabajos a causa de los esclavos. Tiberio Graco prometió cambiar todo eso. Las bestias salvajes que viven en Italia hacen sus madrigueras en cuevas. Pero los hombres que luchan y mueren por nuestro país disfrutan del aire, nada más. Y es su destino vagar con sus hijos, desprotegidos y abandonados, sobre la faz de la tierra. La verdad es que nuestros soldados luchan y mueren para proteger a los poderosos y los bienes de otros. Son llamados los amos del mundo, pero no poseen un solo pedazo de tierra que realmente les pertenezca. Graco. Graco propuso algo radical. El gobierno debería dividir la propiedad pública entre los romanos desposeídos. Los senadores se escandalizaron.
Su plan amenazaba sus enormes estados y también su vida política. De aprobarse, Tiberio Graco se convertiría en el benefactor de las clases más bajas romanas. Sería el hombre más poderoso de Roma. La historia de Tiberio Graco es la de un aristócrata romano que engaña a su propia clase. Se deben hacer las cosas sobre las cuales todos están de acuerdo. Existen algunas cosas que deben hacerse y otras que no. Y no se degrada un sistema yendo directamente hasta la gente para prometerles algo. Era como si estuviera rompiendo con el sistema de padrinazgo. La élite romana entró en pánico. Un grupo de senadores se enfrentó a Graco mientras le hablaba a sus seguidores. En un ataque de cólera, le golpearon hasta matarlo con las sillas sobre las cuales estaban sentados. Luego, el reformador más audaz de Roma fue arrojado al río Tíber. Sin embargo, Graco había revolucionado la política romana. Al defender las necesidades de los pobres, Graco había demostrado cómo un ambicioso aristócrata podía manipular a sus conservadores socios. Pero el poder del pueblo haría más que dividir a los líderes de Roma. Finalmente, amenazaría a la República. A comienzos del siglo I a.C., la República Romana estaba siendo atacada en su interior. Los valores romanos eran cuestionados. Las revueltas de esclavos sorprendieron a Italia y Sicilia. Algo tenía que suceder. La hundida República encontró un defensor sin igual. Nacido en una fábrica de tintes en el centro de Italia en el año 106 a.C., Marco Tulio Cicerón dedicó su vida a combatir la ambición y la violencia que amenazaba su mundo. Era un hombre que se había hecho por sí mismo y había ganado su reputación como orador y abogado en Roma, valiéndose de su elocuencia e inteligencia para vencer a sus oponentes. Cicerón creía que la clave del futuro de la República estaba en su pasado. Allí Cicerón veía la imagen de Cincinato y los ideales de obediencia y sacrificio que él representaba. Pero también existía otro modelo. Rómulo, el legendario fundador de Roma, que había sido criado por una loba salvaje y había asesinado a su hermano en su lucha por el poder. En la leyenda, la ambición y la traición eran las principales virtudes de Roma y amenazaban con ser las más duraderas. Preferiría ser el hombre principal en un pueblo de bárbaros que ser un hombre secundario en Roma. Julio César. El ciudadano más notable de Roma nació de padres acaudalados en el año 100 a.C. Al igual que otros jóvenes aristócratas romanos, Julio César tenía un fuerte sentido del destino. De niño se atrevió a afirmar que era un descendiente directo de la diosa Venus. El primer cargo oficial de César fue como militar en España. Allí César, de 30 años, miró con asombro la estatua de Alejandro el Grande. Realmente no he logrado nada, sollozó. Cuando a mi edad, Alejandro ya había conquistado el mundo. Los políticos romanos habían siempre organizado enormes espectáculos para impresionar a los votantes. En el año 63 a.C., César los opacó a todos. 640 gladiadores lucharon a muerte en sus primeros juegos públicos.
Fue un despliegue sin precedentes de poder. Era generoso en sus gastos. Compró una corta fama a un precio muy alto. Plutarco. Pero César sabía que habían dos secretos para obtener el poder en Roma. Uno era ganarse a la gente. Dirigir un ejército exitoso era el otro. En el año 59 a.C., César se convirtió en el comandante militar de Galia, hoy Francia. 9 años después, 1 millón de galos había muerto o se convertían en esclavos. Eso era un flagrante acto de genocidio. Julio César ahora convocaría al fantasma de Sula, el primer guerrero romano. Al igual que Sula, César regresaba de la guerra con un ejército completamente leal a él, no a Roma. Al igual que Sula, César quería algo que la República no podía permitir. En enero del año 49 a.C., César cometió el máximo acto de traición. Siguiendo los pasos de Sula, convenció al ejército romano para que cruzaran el río Rubicón y marcharan hacia Roma. La monstruosa personalidad de Julio César radica en su amable y alegre forma de ser. Nadie sabe qué hacer. Si nos resistimos, probablemente habrá una masacre. Cicerón. El Senado rápidamente escogió a Pompeyo, conquistador del Este, para defender la República. Pero César quería obtener el poder absoluto, aun si el precio era la guerra civil. Los dos más grandes generales romanos se reunieron en Grecia. Hermano contra hermano, águila contra águila, bandera contra bandera. Ciudadanos, ¿qué es esta locura? Lucano. Pompeyo no presentó batalla a César ni a su poderoso ejército. Él huyó a Egipto, pero fue eventualmente capturado por los espías de César. El destino de la República colgaba de un hilo. Pero Julio César tenía otras cosas en mente. En Egipto, durante el año 48 a.C., conoció a la joven reina de Egipto, Cleopatra. Se enamoraron y tuvieron un hijo. Cleopatra convenció a César para que le ayudara a derrocar a su hermano y recuperar el trono de Egipto. Luego, en el año 46 a.C., acompañó a César de regreso a Roma. Cleopatra representaba para los romanos todos los peligros que uno pueda imaginar. Era africana, bella y poderosa. Había seducido a Julio César. Al Julio César que había conquistado a los galos. Un gran soldado, un político que deseaba ser dictador de Roma. Cleopatra les recordaba su vulnerabilidad y eso les asustaba mucho. La vulnerabilidad no era algo que Julio César entendiera. Veni, vidi, vinci. Vine, vi y vencí. Era el lema de su deslumbrante regreso a la ciudad. Esa noche ofreció un banquete para las 22,000 personas más pobres de Roma. Hipnotizados, los romanos hicieron lo increíble. Voluntariamente le dieron a César los poderes absolutos de un dictador. Entonces César escandalizó a todos. Utilizó el desmedido poder no para vengarse, sino para llevar a cabo una reforma social. Al igual que Graco, César le dio a los pobres lo que querían.
Se aseguró que ningún ciudadano romano volviera a sufrir jamás de hambre. Le dio grano a los necesitados y tierra a los soldados, la cual él pagó personalmente. César, el dictador benigno, era increíblemente popular. Como Graco, era demasiado popular para algunos. He aquí un hombre que quiere desesperadamente ser el rey de los romanos, el amo del mundo. Un hombre que piensa que esa ambición es algo moralmente correcto debe estar completamente loco, Cicerón. En febrero del año 44 a.C., llegó demasiado lejos. César le pidió al pueblo que lo eligiera dictador vitalicio. Aceptar el poder absoluto para siempre era un insulto para sus copartidarios republicanos. Cicerón, asqueado, se retiró de la vida política en protesta. El Senado no fue tan dócil. Invitaron a César para que explicara sus acciones. Era el 15 de marzo. Al mediodía, la crisis había terminado. Al pie de la estatua de Pompeyo yacía el cuerpo de César, apuñalado 35 veces. Los pobres de Roma se enfurecieron. En el funeral de Julio César, encendieron antorchas con el fuego de la pira y le prendieron fuego a las casas de sus asesinos. Esa noche un cometa surcó el cielo. Parecía un presagio. Julio César, el campeón de los pobres. Los ciudadanos de Roma lo declararon un héroe. Eso lo cambiaría todo, ya que los pobres habían dejado en claro que valoraban los regalos de un dictador más que las promesas vacías de la república. Se habían librado de César, pero no se habían librado del cesarismo. Como dijo Cicerón en un momento dado, es algo muy extraño el que hayamos asesinado al hombre y corroborado todo lo que hizo. Y de hecho, los años después de la muerte de César no marcaron la destrucción de la república. La república había sido destruida por Julio César. Ahora, sencillamente se trataba de quién iba a reemplazarlo. Dos rivales se enfrentaron para heredar el poder absoluto de César. Octavio, de 18 años, yerno de César y heredero directo. Y Marco Antonio, el mejor amigo de César y aliado, que conocía muy bien las políticas de intimidación. En el año 43 a.C., Marco Antonio formó un ejército y acorraló al Senado. La república estaba siendo de nuevo amenazada. Cicerón dejó su retiro y regresó para atacar a Marco Antonio. Pensó que Octavio sería la última oportunidad de la república. Cicerón enfrentó a Marco Antonio en el Senado. Tu ambición es igual de fuerte a la de Julio César. Yo ofrecería mi cuerpo si mi muerte redimiera la libertad de la nación. Marco Antonio tomó a Cicerón en serio, y 2 meses después sus soldados asesinaron al defensor más vigoroso de la República. Sus manos fueron cortadas y exhibidas públicamente en Roma. Era una muerte planeada. La República Romana estaba en crisis. En el año 33 a.C., 10 años después del asesinato de Julio César, Marco Antonio y Octavio aún luchaban por el control del mundo romano. El fantasma de la guerra civil había regresado. El pueblo romano estaba desesperado por un cambio. El gobierno de un solo hombre es la única solución para un país agitado. Tácito.
Octavio finalmente venció a Marco Antonio en el año 31 a.C. y se convirtió en el soberano incontestable de todo el mundo romano. Pero su mayor victoria sería su habilidad como estadista. Octavio estaba destinado a redefinir el significado del poder en Roma. Comprendió que el padrinazgo era el secreto para controlar la sociedad romana. Con el enorme tesoro de Roma a su disposición, se propuso a convertir a todos los romanos en sus clientes, comprometidos con él, su amo universal. Octavio le entregó enormes cantidades de bonos al ejército romano. Ahora contaba con la lealtad indiscutible de 400.000 soldados. Luego se ocupó de la gente como nadie nunca lo había hecho, aumentando la cantidad de grano que regalaba, y construyó el acueducto de Roma que llevaría agua potable a los más pobres. Después Octavio se ocupó del ritual más importante de todos. Inauguró los juegos más espectaculares que Roma había jamás visto. Bestias salvajes y gladiadores lucharon durante días enteros en la arena. Seducida, la gente le otorgó todo el poder que había pedido. El Senado romano asombró a todo el mundo. En el año 27 a.C., ellos dieron a Octavio lo que le habían negado a César, un derecho constitucional, poder absoluto de por vida. Octavio tomó el nombre de Augusto el Sagrado. Roma, anteriormente el bastión de un gobierno libre, se había convertido voluntariamente en un imperio, gobernado por un solo hombre. Octavio Augusto se convirtió en el primer emperador romano. Dos mil años después, Benito Mussolini, el primer dictador fascista de Roma, copiaría de muchas formas el estilo del primer emperador romano. Como Augusto, Mussolini ejerció el poder por la fuerza. Augusto forzó un consenso a través de la intimidación, pero para la gran mayoría de la gente, en el Imperio Romano eso no tenía importancia. Para ellos, Augusto era un salvador. Les ofrecía la paz y la estabilidad que habían deseado durante un siglo. Desde el Atlántico hasta el Éufrates, desde España hasta Siria, la gente podía pensar en otra cosa diferente a la guerra. Fue la época de la Pax Romana, la Edad de Oro romana, el periodo más largo de paz que Europa había conocido. Sin embargo, el arquitecto de la paz nunca disfrutó de su propio triunfo, porque Augusto estaba obsesionado por una cuestión que torturaba a todos los emperadores. ¿Qué pasaría con Roma cuando él muriera? El dilema de una dinastía perseguía a Augusto por el resto de sus días. Su matrimonio con Livia no produjo ningún heredero. La carga de producir uno recayó en su propia hija Julia. Augusto cuidadosamente escogió a sus compañeros. Julia se casó primero con su primo Marcelo, quien murió trágicamente a la edad de 19 años. Luego se le obligó a casarse con Marcos Agripa, el consejero militar de su padre. Era 30 años mayor que ella. También murió. Finalmente Julia fue emparejada con Tiberio, su propio hermanastro.
La única cosa que tenían en común era el disgusto mutuo que sentían el uno por el otro. La pobre Julia se sentía agobiada por todos estos matrimonios arreglados. Inevitablemente buscó la intimidad en otros lugares. Los comerciantes de rumores hicieron de las suyas. Su hija era desvergonzada más allá de la imaginación. Había tenido infinidad de amantes. El mismo foro en el cual su padre había propuesto una ley en contra del adulterio había sido escogido para sus orgías. Diariamente llevaba la vida de una prostituta, vendiendo su cuerpo a amantes desconocidos. Séneca. Augusto estaba atrapado. 10 años antes había pasado una ley draconiana prohibiendo el adulterio, castigándolo con el exilio o la muerte. El emperador se vio obligado a exiliar a su propia hija a una isla en la costa de Italia. A Julia nunca se le permitió regresar a Roma. Las presiones por la sucesión de la dinastía habían cobrado su primera víctima. El primer emperador de Roma finalmente murió en el año 14 a.C., a la edad de 76 años. Había gobernado Roma pacíficamente durante 40 años. Restauré, completé, construí, otorgué, Augusto. Augusto le había dado a Roma un sentimiento de orgullo, estabilidad y prosperidad. Sin embargo, falló en proveer lo que más necesitaba la dinastía: un sentimiento de seguridad. Los poderes imperiales logrados a la fuerza siempre pueden perderse por la fuerza. La inseguridad acosaba a los sucesores de Augusto. Y sus delirios paranoicos serían la ruina de la dinastía. Irónicamente, la amenaza más grande provenía de la Guardia Pretoriana. Las tropas escogidas para proteger a los emperadores, no para matarlos. Los problemas muy pronto asomaron en el reino de Tiberio, el segundo emperador de Roma, quien se mantuvo bajo la sombra de Augusto durante todo su reinado. En el año 23 después de Cristo, después de 9 años en el trono, Tiberio se retiró a la isla de Capri, exhausto por las presiones del poder en Roma. Cualquiera que tenga poder es retado constantemente. Mantener el poder es como sostener a un lobo por las orejas, algo que puede en cualquier momento morderte. Tiberio dejó a Roma a cargo de Sejano, su comandante pretoriano. Pero Sejano no quería ayudar al emperador. Quería ser emperador. Y con Tiberio lejos de Roma, aprovechó la paranoia del emperador. Sejano le dijo a Tiberio que existían varias conspiraciones en su contra por todo Roma, pero estas solo eran una cortina de humo para justificar el asesinato de cualquiera que se interpusiera entre él y el trono imperial. Inclusive llegó a encarcelar a la familia del emperador. Ignorante de todo, Tiberio nombró a Sejano cónsul en el año 31 después de Cristo. La verdad finalmente llegó a Capri. El emperador actuó rápidamente. Invitó a Sejano al Senado, prometiéndole un ascenso. Pero no era una carta de promoción lo que le daría, sino una orden para su arresto. Sejano nunca llegó al juicio. Su traición dejó en relieve un problema fundamental en Roma. Todos sabían que la Guardia Pretoriana vigilaba al emperador. Pero, ¿quién vigilaba a la Guardia Pretoriana?
Tiberio respondió justo a tiempo. Calígula, su sucesor, no sería tan afortunado. El tercer emperador de Roma era notoriamente impetuoso, particularmente hacia el Senado. Pero Calígula sería recordado por otra relación, con su caballo Incitato. El emperador le dio a su caballo una casa de mármol y una cama de marfil. Regularmente invitaba al caballo a cenar al Palacio Imperial y hasta organizaba grandes fiestas en su honor. Pero Calígula llegó al límite cuando sugirió que su caballo fuera elegido cónsul, el magistrado más importante de Roma. Para algunas personas esto no era más que el capricho de un loco. Supongamos que usted está sentado en la Casa Blanca y, como es usual, el Congreso está siendo difícil. Usted está frente a los norteamericanos y, como presidente, quiere expresarle su descontento con el Congreso y dice: ¿ahora cómo voy a lograr eso? Convertiré mi perro en congresista. Les diré a los norteamericanos: valoro el Congreso y lo que tienen que decir de la misma forma que valoro lo que mi perro dice cuando ladra. Así que cuando Calígula eligió a su caballo como cónsul, estaba insultando en forma increíblemente inteligente al Senado. Los poderosos de Roma no estaban tan impresionados. El 24 de enero del año 41 después de Cristo, sobornaron a la guardia pretoriana para que asesinara al emperador. Pero no habrían asesinado a Calígula si hubieran imaginado los horrores que les esperaban. Para mitad del siglo I después de Cristo, los romanos creyeron que lo peor había pasado. Sin embargo, Nerón, el sexto emperador romano, probaría lo contrario. Al comienzo solo eran rumores. Nerón practicaba toda clase de obscenidades y después de profanar todas las partes de su cuerpo inventó un nuevo pasatiempo. Era soltado de una jaula, vestido con las pieles de animales salvajes, y atacaba las partes privadas de los hombres y mujeres que habían sido atados a unas estacas. Suetonio. ¿Se había enloquecido el poder imperial? Los romanos visualizan su pasado como una mezcla de héroes y villanos. Y no olviden que son los propios senadores los que escriben la historia. Esta es una batalla política entre la aristocracia y los emperadores, cuyo interés es menospreciarlos. No pueden hacerlo mientras están vivos. Los difaman una vez están muertos. Pero Nerón era una víctima del poder imperial, al igual que su villano. Su padre había muerto cuando solo tenía 3 años. Fue criado por una madre dominante, Agripina, quien tenía una sola ambición: lograr que su hijo fuera emperador. El joven Nerón nunca compartió su pasión por el trono. De niño mostró más interés por el arte que por la política, pero su madre deliberadamente ridiculizaba sus talentos. En el año 54 después de Cristo, a la temprana edad de 16 años, Nerón se convirtió en emperador a pesar suyo. Comenzó haciendo lo que los emperadores solían hacer: ayudar a los pobres construyendo baños públicos, regalando dinero a todos los ciudadanos romanos. Roma, eso parecía, estaba en manos capaces. Pero, ¿realmente en manos de quién estaba? Agripina aún ejercía una influencia humillante sobre su hijo. Imprimió monedas que la mostraban a ella al lado del emperador. Nerón se enfureció. Se dedicó a la cosa que más amaba y en la que pensaba era sobresaliente: el teatro. Sin embargo, los actores de Roma eran usualmente esclavos, cortesanos o extranjeros, nunca emperadores. ¿Cómo podría uno soportar y mucho menos permitir ver a un romano, un senador, un César,
un emperador ser mencionado en el programa como participante. Colocándose la máscara de actor, había ofendido la dignidad de su soberanía. Casio Dio. Cuando Agripina se unió a las críticas públicas, Nerón reaccionó. Inmediatamente hizo desaparecer a su madre de Roma. Pero la distancia no resolvería el problema. Las repetidas críticas de Agripina enloquecieron a Nerón. En un ataque de ira, le pidió a un guardia pretoriano que silenciara a su madre de una vez por todas. Los romanos estaban escandalizados. Era la primera señal de la triste inseguridad del emperador. Nerón trató de recuperar su imagen pública. Lo que Nerón hace después es un experimento peligroso. Para acercarse a la gente utiliza formas que tradicionalmente han sido definidas como más allá de lo permitido. Y esto es actuar como auriga o guía de una cuadriga. Rompió con todas las barreras sociales. Y sin embargo, los aurigas eran las estrellas de esos días. Las payasadas de Nerón parecían haberle salvado. En el año 64 después de Cristo, un gran incendio arrasó Roma, destruyendo un tercio de la ciudad. La mitad de la población quedó en la calle. La respuesta de Nerón fue igualmente trágica. Sobre las cenizas de la ciudad devastada, construyó un enorme palacio de 20 hectáreas. Su dorada mansión tenía jardines exuberantes y lagos enormes, y hasta un zoológico privado. El emperador finalmente tenía lo que siempre había deseado: un lugar pacífico al cual retirarse de la vida política. Muy pronto circularon rumores de que el emperador intencionalmente había prendido fuego a la ciudad para abrirle espacio a su nuevo palacio. Nerón entró en pánico. Rápidamente buscó un chivo expiatorio y culpó a un oscuro culto que había recientemente llegado a Roma. Nerón encontró culpable y castigó con refinada crueldad a una clase cargada de vicios que se hacía llamar cristiana. Fueron hallados culpables y el escarnio los acompañó hasta el final. Fueron cubiertos con pieles de animales salvajes para ser destrozados o crucificados para que sirvieran como lámparas e iluminaran la noche. Tácito. La mayoría de los romanos sentían piedad por las víctimas. El ejercicio propagandístico de Nerón había claramente fallado. Una vez más se refugiaría en sus propias fantasías artísticas y se lanzaría en una gira de canto por Grecia. Los griegos merecen todos mis esfuerzos. Realmente escuchan la música. Nerón. No era ninguna sorpresa que el hombre más poderoso del mundo ganara todas las competencias en las cuales participaba. El emperador sobornaba a los jueces y obligaba a las audiencias a escucharlo hasta el final. A nadie le estaba permitido salir del teatro durante los recitales, sin importar la urgencia. Sabemos de mujeres que dieron a luz y hombres tan aburridos de escucharlo y aplaudirlo que prefirieron la muerte y fueron llevados directamente al cementerio. Suetonio. Los romanos estaban alarmados con la indulgencia e incompetencia de Nerón. El 9 de junio del año 68 después de Cristo, el Senado declaró a Nerón enemigo público y lo sentenció a muerte. Pero Nerón escogió una salida más teatral. Acabó con su propia vida. Sus palabras finales serían: ¡Qué gran artista pierde el mundo!
Era el final de la primera dinastía imperial romana. Augusto había gobernado con disciplina. Tiberio había gobernado con indiferencia. Nerón no había gobernado. El trágico final de la primera dinastía romana resonaría durante los siglos venideros. Existirían emperadores en Roma por otros 400 años. Pero sus dinastías gobernarían desplegando el mismo ritmo de poder. Al igual que Augusto, comenzarían prometiendo lo mejor. Su generosidad le daría a Roma su grandiosidad. Sus ejércitos garantizarían la paz del imperio. Pero al igual que Nerón, sus reinados terminarían en catástrofe. El exceso debilitaría la grandeza de Roma. Los delirios condenarían a millones a la muerte. El poder y la gloria serían la maldición de la Roma imperial.